Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde los acompaño en la conducción junto a Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Hola Isabel, así es, les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también salimos al aire para partes de la provincia de Santo Domingo, de Esmeraldas y de Manabí. Así es, aprovecho también para mandar un saludo a los compañeros del Foro de los Comunes y de Registro Aurora, que son parte de la coproducción de este programa, y los animo también a que nos escriban en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Comenten el programa porque estamos en vivo. Hacemos llegar, como de costumbre, también el agradecimiento a Línea Dura, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante, sobre todo en los Estados Unidos, desde New Jersey, y con quienes además son responsables de la coordinación técnica de los estudios de la radio y el equipo de producción del programa. Así es, esta tarde queremos conversar sobre la guerra de Noboa y nos preguntamos si el pueblo está más seguro o las élites quedaron más fuertes. Para debatir al respecto nos acompaña ya Carla Álvarez, ella es doctora en estudios políticos, José Antonio Figueroa, doctor en antropología social, y en breve se suma también David Cordero, abogado y activista, porque la política no es karma sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. A 70 días de la firma del decreto 111 que declaró la existencia de un conflicto armado interno en el Ecuador y luego de la última renovación del estado de excepción, apenas del pasado 7 de marzo, cabe interrogarse sobre los saldos que va dejando la guerra que el poder dice sostener contra el crimen organizado. Sobre eso hemos preparado algunas claves de análisis el día de hoy. Así es, una primera imagen paradójica es que tras la declaratoria de guerra, Noboa, las Fuerzas Armadas e incluso otras instituciones del Estado han alcanzado altísimas cifras de confianza y apoyo a su gestión, mientras se piensan a revelar cifras que no verifican avances reales en materia de seguridad. Secuestros y extorsiones siguen en ascenso. La virtual veda informativa que rodea el conflicto armado interno no permite saber más que el número de operaciones, detenidos y algunos detalles adicionales que juegan a favor de la imagen de la fuerza pública. Pero ¿hay alguna evidencia sólida de que la paz social y la seguridad ciudadana empiezan a recomponerse? ¿O seguimos en el juego que propone la propaganda estatal de guerra para calmar las ansias y controlar las percepciones ciudadanas? Una segunda imagen remite al aparente y precario control de las cárceles. El día de la renovación del estado de excepción, Noboa dijo: para la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo era esencial que el gobierno retomara el control carcelario, lo que se logró con la actuación de militares y policías que se han jugado la vida. ¿Objetivo cumplido? ¿Pueden las cárceles mantenerse bajo permanente control militar? El relato oficial de la corporación militar así lo indica. Ni siquiera la fuga de 3 reos en el centro penitenciario de La Tacunga a fines de febrero cambió la narración. Aquello tuvo lugar un día después de una visita de periodistas a la prisión que constaten el rotundo cambio, entre comillas, producido tras el decreto 111.
El operativo propagandístico no pudo evitar, sin embargo, que los detenidos reclamen públicamente por agua, papel higiénico o por la continuidad de su encierro a pesar de tener sentencias cumplidas. Familiares de detenidos hablan de que las extorsiones han disminuido, pero que la tortura en las prisiones es práctica normal. ¿Qué costo se está pagando por el aparente control de las cárceles? ¿Están operando los militares bajo los marcos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? ¿Qué está pasando tras los muros de las cárceles? ¿Prosiguen la práctica de abuso, humillación y violencia sobre los sospechosos, pobres y racializados? Y una tercera y última imagen que nos parece aún más sospechosa. Si las primeras semanas del conflicto armado permitieron a Noboa avanzar en la impopular alza del IVA, las últimas han visto su esfuerzo para avanzar también en el proyecto del Ecuador minero. Los resultados de la consulta popular sobre el Yasuní TT están siendo ignorados por la supuesta necesidad de financiar la guerra. La democracia parece quedar aplastada. Ahora, en su última visita a la Feria Minera de Canadá, se ofreció un orden social pacificado, controlar la minería ilícita y el mejor ambiente de inversiones. En los territorios, mientras tanto, las protestas contra el extractivismo no se detienen. La CONAIE denuncia incluso presencia paramilitar en Sicchos en apoyo a empresas canadienses. La lógica de la guerra no admite desobediencias ni resistencia popular. Como Lazo, Noboa habla del lenguaje o con el lenguaje del antiterrorismo y como él lo dirigirá a conveniencia contra los enemigos internos. El conflicto armado interno se dispone entonces a asegurar el proyecto minero de las élites contra los grandes intereses sociales. De esto y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa con nuestros invitados y nuestra invitada, a quienes le damos nuevamente la bienvenida. Yura. Así es, con varias de las interrogantes que hemos puesto sobre la mesa en este espacio de introducción, iniciamos la discusión del día de hoy del programa al que hemos denominado La Guerra de Noboa. ¿El pueblo está más seguro o las élites más fuertes? En primer lugar, entonces, quisiera arrancar con quien me acompaña en los estudios de la radio, con Carla. ¿Qué ha pasado en el país en este tiempo, Carla? ¿Estamos efectivamente en guerra? ¿Hay un conflicto armado interno? ¿Cómo ha cambiado el escenario de las confrontaciones? ¿Cómo podemos finalmente entender estos primeros meses convulsos en el país en el que parece sostenerse un relato y una legitimación de lo que ocurre a contramano de lo que los hechos afuera en el mundo real reportan? Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Un saludo también a los compañeros que están formando parte de este panel. Y bueno, quisiera decir que el primer estado de excepción del gobierno de Daniel Noboa generó yo creo que una expectativa súper positiva en la población, o mejor dicho, satisfizo algunas necesidades de la población, porque habíamos venido de un periodo con 19 estados de excepción sin que ninguno implique una acción contundente o de ningún tipo. Habían sido casi como unos boletines de prensa los estados de excepción. Y entonces llega enero del 2024 y es la primera vez que vemos a los militares en la calle después de un evento que fue como un poco traumático para la población, que es la toma o la supuesta toma de TC Televisión. Entonces salen los militares a la calle y los ecuatorianos y ecuatorianas sienten por fin se hizo algo, por fin están controlando a todos los delincuentes que están atentando contra nuestra vida, contra nuestra propiedad. Por fin podríamos retomar un poco la calma. Y esto hace que la sociedad empiece a sentir como un alivio, ¿sí? Y claro, esto también se ve en la popularidad del presidente durante las primeras semanas y empieza a haber una sensación de tenemos un gobierno que pone orden, ¿sí? Claro, esto es como una percepción, ¿no? Esto es una idea. Si es que nosotros rebuscamos un poco más, pues lo que podemos hacer es entender que no se han tomado todas las medidas necesarias para revertir dramáticamente la situación que vive el Ecuador y tampoco para... sí, en definitiva no estamos, desde mi punto de vista, no estamos camino hacia una mayor seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia de militares, de más militares y más policías en las calles no es la única condición para
revertir la inseguridad, porque hay que entender que la inseguridad no se deriva del mal comportamiento de las personas. La inseguridad, la violencia, la criminalidad se deriva de varios factores sociales, ¿no? De ecosistemas criminales, de necesidades, de una violencia estructural, de falta de empleo, de falta de oportunidades, de hambre, pero también como de exceso de oportunidades dentro del crimen y exceso de instrumentos para la violencia disponibles en la sociedad. Entonces es un entramado de factores que determinan la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Entonces los militares no pueden hacer mucho. O no pueden hacer todo lo necesario. Es importante que, bueno, todos los estamentos del Estado empiecen a actuar con un objetivo claro y esa armonía dentro del Estado, eso de trabajar todos por un objetivo, eso todavía no se ha visto. Estamos descansando demasiado sobre la fuerza militar y eso también está pasando al interior de las cárceles, donde hay mayor vulnerabilidad. Hay una gran vulnerabilidad de la población. Vemos que las denuncias de los padres y de las madres de familia de los privados de libertad nos hacen saber que hay como un estado de mucha tortura, hay mucha vulneración de derechos dentro de las cárceles y también hay apresamientos absolutamente injustos. Pero claro, esa es una población que sufre y que está viviendo en carne viva la violencia que se ejerce contra ellos, mientras que hay otro sector de la población que dice, están haciéndolo bien, cuando eliminemos a esta gente nosotros vamos a recuperar la calma. Y hay también un discurso que se empieza a instalar en la sociedad y que a mí tal vez es lo que más me preocupa, que es un discurso como de ultraderecha, que pide más sanciones, que pide casi que como un mecanismo, un supuesto mecanismo para retomar la paz. Creo que hay mucho que hacer y ya corto con esto, creo que hay mucho que hacer y creo que la presencia militar no es lo único que se necesita ni va a cambiar las cosas. Muchas gracias, Carla. Sí, seguro sobre eso podemos seguir conversando más adelante. Quisiera darte la bienvenida, José Antonio, y también pedirte una primera lectura sobre estos primeros 70 días de guerra. Ya nos decía Carlos, pero por un lado hay esta sensación de satisfacción, pero a la vez hay que entender, ¿no? que en la práctica quizás no se está alcanzando de todo los objetivos prometidos por un lado, y también me parece importante retomar esta problematización que ella traía a colación sobre el hecho de que hay una radicalización, derechización de ciertos sectores de la sociedad que continúan pidiendo más mano dura. Pero en base a estos, que son apenas algunos de los ejes del debate, más bien darte la palabra, José Antonio, y pedirte tu valoración sobre el estado de guerra. ¿Cómo hemos avanzado en estos 70 días? Gracias, Isabel, gracias, Shura, por permitirme compartir esto un rato con David y con Carla. Sí, verán, a mí me llama bastante la atención y creo que algún rato, no sé si aquí decía, que eso de la declaración de un estado de guerra es bastante complejo, ¿no? O sea, declarar una guerra no es un ejercicio cualquiera, pero es curioso que se haya dado como una circunstancia relativamente a la ligera, sinceramente, ¿no? Declarar una guerra, hay una serie de implicaciones, aunque hoy por hoy parece que el tema de la guerra como que es mucho más sencillo de declararlo. Parece que el caso del Ecuador es un poco paradigmático en ese sentido. O sea, que se viene creando en los últimos años todo un proceso de desinstitucionalización, de permitir incluso que haya un pacto entre élites y mafias que van rompiendo sectores estratégicos. Pensemos el caso del sistema judicial, del sistema policial, del sistema de defensa, que entra dentro de un proceso realmente muy fuerte de destrucción interna por una especie de pacto, y eso va generando un pánico y un terror que todos hemos vivido, y es un terror que realmente en un momento determinado resulta insoportable, todo esto filtrado por una cosa que tiene también una característica que es lo que sería la presencia cada vez más grande del narcotráfico, del dinero de las mafias y esto, ¿no? Que va imposibilitando una vida común para la gente. Entonces se crea ese estado de terror, se declara el tema de la guerra con una serie de condiciones. Es decir, también es interesante tomar en cuenta lo que ha venido ocurriendo, la vinculación entre generar el estado de terror y el manejo político que eso se ha dado, y hay que hablarlo con franqueza, ¿no? Yo creo que es bastante claro, por ejemplo, si pensamos en
todo este intento que se hizo en la primera vuelta cuando estaba compitiendo Arauz con Lasso, que se acusaba de que había una intervención del Ejército de Liberación Nacional por parte de la Fiscalía colombiana. Pensemos, por ejemplo, eso fue generando un ambiente efectivamente casi de terror y de ir identificando no un adversario sino un enemigo. En el segundo contexto fue mucho más complejo, ¿no? Los efectos políticos que tuvo esto a partir de lo de la muerte de Fernando Villavicencio, todo el manejo político que hubo de la muerte de Villavicencio, incluso llegar a inventarse un enemigo para justificar efectivamente un estado de tensión. Y luego el cambio que tuvo Noboa a mí me resulta también muy interesante porque él pasa de un discurso en cierto sentido, de intervención social, un discurso más o menos conciliatorio. Cuando se da la muerte de Villavicencio, empieza a radicalizar el discurso. Cuando sube, sigue acentuándose el caos social y él empieza a radicalizar el discurso luego de la toma esta extrañísima del canal de televisión. Y ahí parece que efectivamente hay una transformación total de lo que era un discurso que más o menos creo que se enlazaba con una cosa que hizo al principio, que es todo el proceso de descomposición social, jurídico, policial y militar es porque el Estado, porque el gobierno, los dos gobiernos anteriores explícitamente apostaron por eso. Una mínima intervención era o sea, una intervención realmente seria, más bien, era garantía de que eso podía revertirse y de que se podía recuperar un estado de gobernabilidad. Y eso era más o menos lo que se estaba dando. Pero se da la declaración de guerra. Yo creo que esa declaración de guerra implica cosas mucho más allá realmente de lo que sería la mera superación del caos que se vino creando en los últimos años. Y creo que ahí están varias cosas en juego y por ahí es donde me parece que sería interesante seguir un poco conversando, porque realmente la declaración de guerra está vinculada a temas que para mí son mucho más profundos que el intento de recuperación de la soberanía en las cárceles o el intento de la recuperación de la paz en la calle. Va mucho más allá. Me preocupa enormemente al futuro inmediato qué va a pasar si el estado de guerra se agota, porque hay una intervención del Estado, ya debería conducir a un estado de paz. ¿Cómo se sigue justificando un estado de guerra que para mí sí es importante para lo que se está haciendo en este momento? Ustedes hablaban minería, para seguir impulsando efectivamente un proyecto neoliberal radical, etcétera, etcétera. Sobre esto último, quise habilitar la pregunta de esta primera ronda a David, a quien damos la bienvenida, y es ¿cómo leer justamente el fallo de la Corte Constitucional que avala el decreto 111, el decreto de guerra, a pesar de las debilidades jurídicas que se han reconocido? Parecería que es casi la nueva versión de eso que en su momento se mencionó que pesó o se viabilizó más por la fuerza de las circunstancias que por las propias necesidades institucionales y sociales existentes. David, ¿cómo conectamos con este interrogante que nos hacía José Antonio, esta lectura tanto desde la perspectiva también legal y constitucional que amerita una observación? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. ¿Sí? Ok, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante, aunque tal vez sea lo menos interesante aparentemente sobre todo esto, sobre lo que decían los compañeros, hablar un poco de la situación institucional y sobre todo de la Corte Constitucional. Yo creo que esto es fundamental. Varias personas que estudiamos la Corte Constitucional, la justicia constitucional, hemos visto que existen periodos de independencia y periodos de sumisión de la justicia constitucional al poder. Y desde que nosotros tenemos Corte Constitucional, que no es de hace mucho, ¿no es cierto?, desde el 2008, vemos un periodo en donde el Ejecutivo y el Legislativo coordinan, porque básicamente el partido del presidente de la República es el partido que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y esos son momentos como muy, muy débiles para la Corte Constitucional, en donde sus cargos son bastante fáciles, digamos, de revocar. Teníamos varias revocatorias, varias destituciones del anterior Tribunal Constitucional por parte del entonces Congreso Nacional. Entonces, digamos que ahí los cargos de los jueces de la Corte Constitucional están siempre como siendo medidos por ellos mismos, ¿no? En cuanto a cuál es su estabilidad. Entonces, si el presidente tiene además la Asamblea, se sienten débiles y tratan de proteger el puesto, ¿no? Y eso lo vamos a ver más o menos de los primeros 10 años de la Corte Constitucional.
La nueva Corte Constitucional, la que entra en el año 2019, tiene una característica especial, y es que Lenín Moreno no tenía mayoría en la Asamblea. Entonces, de esta nueva composición de la Corte, la que entra en el 2019 hasta el 2022, tiene por un lado un presidente débil y por otro lado una Asamblea totalmente atomizada, porque a pesar de que Alianza País entró con mucha fuerza, se dividió dentro de la Asamblea Nacional. Y este es el periodo posiblemente de mayor independencia de la Corte, en donde vemos cosas como, a pesar de que estábamos en pandemia del COVID-19, la Corte le frena al presidente, ¿no es cierto? Y tenemos ahí un par de fallos interesantes de estado de excepción, en donde la Corte le dice, no, por más pandemia en la que estamos, le hemos dado suficiente tiempo para que usted legisle y establezca en normalidad cómo va a enfrentar problemas como el COVID-19. Y le negó algunas solicitudes de estado de excepción. Y la Corte se pone seria en cuanto a los estados de excepción en esa época, después que empezó muy floja en el 2019 aprobando un estado de excepción preventivo que dictó Lenín Moreno en contra de las movilizaciones indígenas. En el 2020 se pone seria y empieza a revisar los estados de excepción de Lenín Moreno. Y luego viene esta época complicada en donde hay este conflicto entre Guillermo Lasso y la Asamblea, en donde la Corte se convierte en el árbitro, ¿no? Después de una época que la Corte va ganando legitimidad por varias posiciones interesantes que toma, llega un punto en donde la Corte es el árbitro y la Corte es la que tiene que decidir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y hay un par de cosas interesantes. La primera es que la Corte permite el enjuiciamiento político de Guillermo Lasso, una decisión muy criticada por varios sectores que apoyaban a Lasso precisamente. Y luego viene el hecho de que Lasso disuelva la Asamblea Nacional por una causal totalmente traída de los cabellos, que era esta grave conmoción interna, y se le dice a la Corte, ok, Corte, usted que ha estado teniendo estos fallos, ¿no es cierto?, que ha estado tomando posiciones interesantes, que ha sido la guardiana de la Constitución, entonces póngale freno a este señor que disuelve la Asamblea porque no le gusta que le estén juzgando en un juicio político, ¿no es cierto? Y ahí la Corte Constitucional dice, no es mi competencia. Ya realmente entra ahí la Corte en un momento en donde nuevamente, por la situación política, por el movimiento político de los partidos, ya empieza también a calcular qué le puede pasar. ¿Qué le puede pasar si es que, por ejemplo, en determinado momento dice, no, no es válida la disolución del Congreso Nacional? ¿Qué es lo que va a pasar? Y deja pasar eso, y desde entonces podemos ver cómo la Corte empieza a resolver ciertas cuestiones de forma excesivamente política. Y uno de esos fallos es precisamente el del estado de excepción por el conflicto armado no internacional. ¿Qué hace la Corte? Fíjense, si ustedes ven en el procedimiento de la Corte Constitucional, básicamente presentas una demanda o cuando es automático el control, entra por otras vías, se sortea, cae en un juez, ese juez o jueza hace un borrador, lleva ese borrador al pleno y lo somete al pleno. Si tiene 6 votos, o sea, si tiene 5 votos más bien 4 votos de apoyo, porque son 9, ¿no es cierto? Si tiene 4 votos de apoyo, se aprueba. Y esa es la sentencia, o ese es el dictamen. Si es que no tiene ese apoyo, entonces hay que resortear la causa y pasa a otro juez, ¿no es cierto? Y ese otro juez hace otro proyecto, ese se vota y ese pasa a ser el dictamen o sentencia definitiva. ¿Ok? Entonces, pasa una cosa fantástica, y es que de los 9 jueces de la Corte Constitucional, uno no participa en la votación, y de los otros 8 que quedan, 6 hacen un voto salvado diciendo que no hay conflicto armado no internacional. Y el que dice que sí hay es el que redacta la sentencia. Entonces, aquí se da una cosa fantástica, y es que el que tiene minoría, ¿no es cierto?, el único que cree, ¿no es cierto?, que la Corte no se tiene que meter en eso y no tiene que calificar, versus los otros que son mayoría y que dicen que no hay conflicto armado no internacional, ese gana. Entonces, aprueban un dictamen en donde sostienen una barbaridad, que realmente jurídicamente es una barbaridad, porque aquí no hay un conflicto armado no internacional. Eso es una cosa jurídicamente totalmente traída de los cabellos. Gracias. Y luego, ¿no es cierto?, a pesar de eso, la minoría se impone a la mayoría. Finalmente, estos jueces, en lugar de tratar de sostener su posición, podían dejar vigente el estado de excepción por grave conmoción interna y ya.
pero no, mantienen el famoso conflicto armado no internacional y dejan ahí un voto salvado básicamente para limpiarse la cara y como son académicos, además poder decir, es que yo voté, yo puse ahí mi opinión, ¿no es cierto? Pero finalmente dejan vigente el estado de excepción. Muchas gracias, David. Creo que es importante esta puntualización que haces sobre el proceder de la Corte, incluso para entenderlo en ese nivel más jurídico, pero necesario también. Y desde ahí, darte la palabra, Carla, tú iniciaste tu primera intervención y nos hablabas de este entramado de actores que creo que vale la pena seguir desmenuzando, justamente para leer esta correlación de fuerzas, cómo queda, por ejemplo, el propio presidente Noboa, ya decíamos, de alguna manera se ve legitimado, pero ¿qué decir de otros actores o de la recomposición institucional o incluso de un proyecto de élites que pueda estar teniendo salida vía la declaratoria de guerra? Bueno, yo tengo para decir que la verdad es que la política ecuatoriana es muy complicada, ¿no? Y entonces entender qué pasa con el caso Metástasis o qué pasa con el caso Purga y qué hace la fiscal, qué sigue, qué deja de seguir, quién está vinculado con la corrupción, saber qué periodistas han estado vinculados con quién, y todo eso es tan complicado, y más aún lo es cuando tienes hambre, cuando no tienes empleo, cuando tienes que preocuparte por pagar las cuentas y no te llega el dinero para cubrir todos tus gastos. Esto significa que si es que vas por la calle buscando trabajo, regresando de tus 12 horas de explotación laboral, y ves a los militares en la calle y ves que con eso no te va a pasar nada, pues te parece que la medida es legítima, útil, necesaria, porque te escapa de la comprensión del tiempo, del tiempo, básicamente, la comprensión de todo lo que pasa en el Ecuador. Entonces te sientes más seguro y esa percepción alimenta la legitimidad de las decisiones que se están tomando. Entonces es un poco con esto que estamos jugando y lo que el gobierno está jugando, con esta percepción de seguridad. Esta percepción de seguridad tiene distintos impactos en la sociedad ecuatoriana, y esto tiene que ver con los indicadores de inseguridad también, que son regionales, ¿no? Lo que pasa en Quito no es lo que pasa en el resto del país. Ya hemos visto que aunque se han aumentado los secuestros y las extorsiones en Quito, pues en Guayaquil han crecido en un 500%, ¿no? Que es el lugar donde más han crecido, pero tenemos que estos dos delitos están súper presentes en Esmeraldas, en Pichincha y en Guayas, en diferentes medidas, pero muy presentes. Y eso, bueno, de alguna manera en las sociedades que tienen el impacto de estos delitos y de otros, y también de muertes violentas, lo que pasa es que empieza a corroerse esta legitimidad, ¿no? Porque para sostenerse se necesita resultados. Se necesita más que un discurso, pero no se corroe de la misma manera ni en todo el territorio ni en todos los sectores de la población, pero hay un desgaste, empieza a haber un desgaste, ¿no? Y para eso es necesario poner otro distractor, y el siguiente distractor que vamos a tener es la consulta popular, donde nos dicen que con eso vamos a solucionar los problemas, y prontamente entraremos en un proceso en lo que se llama el año presidencial, ¿no? En una competencia política por ganar la presidencia nuevamente, y entraremos otra vez con los discursos, y mientras tanto nada se habrá solucionado. Entonces, el problema que tenemos es que estamos en un proceso de tener muchos distractores. Es como cuando tenemos muchas dosis de dopamina frecuentemente, y entonces algo nos llama la atención, estamos en eso, y después pasamos al siguiente tema que nos vuelve a llamar la atención, y así, pero nada se ha resuelto de fondo. Es importante mirar con atención los indicadores. En primer momento se dijo que las muertes violentas habían reducido de manera significativa, pero otros delitos han crecido. Claro, esto es el resultado de lo que se llama el efecto globo, ¿no? Que el efecto globo es presionar sobre un delito, pero puede crecer o en otro lugar geográficamente o en otra modalidad de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incentivo económico que permite el delito o que permite el crimen no se ha eliminado, ¿sí? Entonces, mientras no controlemos los instrumentos de la violencia, que están creciendo muchísimo en su presencia en el Ecuador, mientras no controlemos el sistema económico que engancha o que permite que haya el crimen organizado, mientras no reduzcamos los indicadores de desempleo, falta de educación, de pobreza, etcétera, no vamos a ver un cambio significativo.
Gracias por esta segunda intervención, Carla. Nos vamos en este momento a una pausa y volvemos con más de Frente Radiosa tras estos anuncios. Radio Pichincha. Volvemos con más de Frente Radiosa. El día de hoy conversamos sobre el estado de guerra decretado por el presidente Noboa y nos planteamos la interrogante de si el pueblo está más seguro o las élites están más fuertes. En este primer momento del programa habíamos conversado respecto, uno, a la dimensión, digamos, más social y de construcción de legitimidad respecto a la toma de la medida, a la declaratoria del estado de guerra. Indagamos también algo respecto a los efectos o el sentido que estaría atrás de esta declaratoria en cuanto a proyecto político de Noboa, y terminamos de configurar una primera lectura respecto a la lectura también institucional, más constitucionalista y legal, a través de la intervención de David. Ahora quisiéramos abocarnos a problematizar todavía más esto que Carla ya nos mencionaba al final de su intervención antes de irnos a la pausa, y que es, sin caer en una lectura quizá o en una perspectiva demasiado conspiranoica, José Antonio, podemos, digamos, rastrear una pista respecto a que quizá están articuladas esto que Carla planteaba como tanto lo que se va poniendo en el escenario respecto a los casos de fiscalía, tanto lo que va conectándose como un legitimador respecto a la consulta popular, tanto lo que está sobre la mesa respecto al juego en el propio legislativo, en la aprobación de la reforma del ajuste económico a través del IVA. Es decir, parecería que hay alguien que está efectivamente gobernando o ejecutando, desplegando un proyecto finalmente, después de al menos 2 periodos que estaba en contestación, estaba en juego eso. Y parece que la herramienta justamente de la guerra facilita que se tomen esas medidas, y como decía Carla, en este año electoral casi que todo confluya o se combine para que esa gran legitimidad acumulada por Noboa lo aboque a un nuevo periodo. ¿Cómo podemos leer? ¿Qué podemos rastrear en relación a esta relación por ahora virtuosa entre Noboa y el estado de guerra? ¿Qué rol juegan, por ejemplo, las instancias de control, la fiscalía? La semana pasada discutíamos sobre hasta un posible pacto más allá de la cuestión política en el legislativo. ¿Cómo terminamos de ver este escenario que la guerra habilita? Sí, a mí me parece que lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en el Ecuador es como un caso extremis, llamémoslo así, de lo que ha sido el lawfare, ¿no? El garantizar que el aparato judicial sea el que imprima una serie de persecuciones a quienes se constituyen adversarios ha generado en el contexto de América Latina y en el postprogresismo, llamémoslo así, mostró la capacidad que tiene el aparato jurídico, si se quiere, del aparato fiscal, de meterse en el contexto del quehacer político y determinar el rumbo futuro de esos países, y es lo que me parece que ha venido sucediendo aquí. Aquí hay una pregunta que a mí siempre me ronda en la cabeza realmente, es por qué esa radical oposición, por ejemplo, a lo que fue el proyecto progresista de Rafael Correa, que en últimas y con sinceridad en la fase en que estuvo, era un proyecto básicamente neokeynesiano que buscaba regular el Estado y que buscaba incluso plantear un proyecto de industrialización, ¿cierto? Con unas especificidades ecuatorianas y esto. ¿Qué es lo que se estaba contrastando? ¿Cuál es el proyecto contrastable con ese? Y yo creo que por ahí surgen algunas respuestas que uno puede formular. Bueno, el caso de Lenín Moreno es un tipo realmente que no cumplió una función realmente de un maniquí. Él sencillamente no tuvo ningún papel protagónico.
pero lo que sí hizo fue como entregar, ¿cierto?, la gobernabilidad a otros sectores que sí efectivamente han lucrado de la situación que el país ha vivido. Y estoy hablando específicamente de ciertos sectores monoexportadores, ¿cierto?, que es lo que está pasando en este momento, y el sistema financiero que yo creo que efectivamente ha sido el que más ha ganado, digamos, dentro del contexto de desorden y que se generó luego de la acción de Moreno. Y ahí me parece que es interesante pensar lo que pasa en el Ecuador con lo que pasa en otros lados. En el caso del sistema global que se ha venido imponiendo en los últimos años, se busca efectivamente que haya una reprimarización de las economías de América Latina. Por eso es que yo creo que hay una articulación también entre el tema del aparato financiero con todo el tema que está sucediendo y que Carla hizo ahora relaciona eso. Por ejemplo, el tema de la minería, ¿no?, que es un tema que está nuevamente ahí acuciante y que efectivamente está reposicionándose. Estamos hablando entonces de una minería legal e ilegal. El sistema financiero está directamente articulado con eso porque en últimas esa plata en últimas termina en el sistema financiero. También el hecho de que el país termina especializándose en toda la exportación de productos ilegales provenientes del caso de Colombia, hablemos específicamente del caso de la cocaína, eso también, ¿a quién es que le está favoreciendo y por qué está favoreciendo eso? Y el gran impacto que tiene el mercado del narcotráfico es justamente esa capacidad de corroer todo un sistema que viene en un proceso de descomposición porque efectivamente los niveles de ganancia son tan altos que permite efectivamente comprar a quienes no tengan ningún proyecto de tipo industrial. Y también es curioso, el aparato comunicacional se plega directamente a ese tipo de proyectos sin ningún tipo de problema, porque en cierto sentido, si lo pensamos así, el aparato comunicacional también tiene un elemento más o menos parasitario, es decir, es un productor de bienes, ¿no es cierto? O sea, bueno, es un productor de servicios más exactamente, ¿no? Pero no tiene ninguna función nuclear, digamos, en el aparato económico. Entonces, ahí sí me parece que es importante como mirar con cautela por qué fue esa articulación efectivamente dentro de todo el proceso de estructuración del Estado y el proyecto financiero de Guillermo Lasso. Incluso el hecho de que sabíamos de que cuando él entró a la presidencia tenía más de la mitad de sus capitales colocados en paraísos fiscales, ya eso nos abría realmente todo un campo de especulación de lo que iba a pasar y que siguió pasando, ¿no? Ahora, hay un asunto que yo quiero, que creo que también es válido de reflexionar en este momento, y es el tipo de intromisión que tienen fuerzas internacionales que también están apostando a este tipo de proyectos. Yo creo que es importantísimo el papel que los Estados Unidos tiene e incluso la presión que los Estados Unidos viene ejercitando, por ejemplo, en torno al tema de la extradición, que es básicamente también tener el control máximo de lo que son los grandes productores del capital vinculado hacia el tema del narcotráfico. Esto es altamente redituable, como lo ha mostrado la experiencia colombiana. La extradición permite que los Estados Unidos manejen información y permite que manejen en últimas el capital producido por el tema ilegal. Vale la pena tomar en consideración que decir, un kilo de coca cuesta $2.000 aquí, tú lo encuentras en Estados Unidos por 25.000, en Europa por 35.000, en Asia por 50.000, en Australia por 100.000. Es decir, es una dimensión especulativa tan grande que tiene esto, que efectivamente es capaz incluso de comprar un aparato comunicacional y es capaz incluso de detener a una burguesía nacional que tenga algún interés, por ejemplo, en crear un proyecto de tipo industrial, porque realmente genera tanto dinero y filtra en tantos niveles que produce un impacto que es lo que yo creo que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso creo que es importante. Vale, sí. No, más bien, a mí también me parece fundamental esta línea que traes a colación y sobre eso quisiera seguir dialogando con David, también para preguntarte sobre esta lectura más global, ¿no? ¿Cómo juegan otros actores como Estados Unidos de la mano de los militares en esto que estamos viviendo hoy por hoy en Ecuador? Tú ya hacías una primera lectura sobre el rol político que tuvo la Corte al avalar el decreto de guerra. Y de alguna manera algo similar pasó cuando dejaron que el acuerdo con Estados Unidos pase sin votación o sin que sea tramitado de alguna manera por la Asamblea Nacional. Entonces, vemos cómo hay todo este entramado de actores, incluso institucionales, que deberían defender el orden constitucional, la soberanía nacional, pero que parecen estar actuando en la dirección contraria. Entonces, más bien sí podría seguir profundizando al respecto. Gracias, Isabel.
Yo creo que esto, más allá de una explicación de teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Yo creo que hay una serie de actores que tienen sus propios intereses y que aprenden a jugar aprovechando las oportunidades que les da la coyuntura. Yo creo que eso es lo que hemos venido viviendo desde Moreno a Lazo y ahora con Noboa, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo Noboa durante el periodo de la primera vuelta electoral ve que Yasuní tiene una altísima popularidad, que el tema de la minería también en el noroccidente Pichincha tiene una alta popularidad, entonces rápidamente lo que hace, ¿no es cierto?, es modificar su discurso y ser el único candidato que de frente dice: yo voy a respetar lo del Yasuní, yo voy a proteger el tema de minería, ¿no es cierto? Entonces se vuelve de alguna manera en el candidato ecologista, porque ve cuál es la situación, ¿no es cierto? Ve cómo puede modificar su discurso, cómo puede ganar adeptos y se va en esa dirección. Y hoy por hoy vemos, por el contrario, que tiene este discurso prominero, que no se ha avanzado en el tema de desmontar la operación del Yasuní, y por otro lado que sigue avanzando el tema de la minería en el noroccidente. Entonces, lo que nosotros tenemos es una serie de actores políticos e institucionales que están midiendo el momento. La Corte Constitucional lamentablemente no ha sido la excepción. Entonces, en todas estas acciones que rebasan los límites constitucionales, ¿no?, en donde se empieza a tratar de abusar de figuras como esta de la grave conmoción interna, o sea, que el presidente de la República esté sometido a un juicio político, de repente es una grave conmoción interna, una crisis política, es una cosa absurda, ¿no? Y la Corte no entra ahí. Y luego cuando se dicta un estado de un conflicto armado no internacional, la Corte tampoco se mete. ¿Por qué? Porque la Corte también es un actor político y es un actor que está jugando a su juego. Y su juego es mantenerse ahí, ¿no? Una Corte que en este momento, con la altísima popularidad del presidente y con la altísima popularidad que tiene, además de este famoso conflicto armado no internacional, si es que dice: no, usted no puede hacer eso, usted no puede decir que va a aplicar el derecho internacional humanitario, imagínense lo que es eso, ¿no? Eso lo que significa es que mañana encuentra al jefe de los choneros en un edificio y tira el edificio, mata 200 civiles y los 200 civiles son daño colateral porque era un objetivo de guerra. O sea, nosotros no estábamos a ese nivel, ¿no es cierto? Y eso es lo que está avalando de alguna manera la Corte Constitucional. Entonces, ahí la Corte lo que dice es: si yo me opongo a eso, nos van a destituir. Entonces, la única manera de mantenernos en el cargo es hacer esto. Y lo mismo va pasando con algunas decisiones, lamentablemente, de la Corte, que vamos a tener que ir midiendo. Por ejemplo, esta desesperación que tiene la Corte últimamente de emitir fallos para restringir las garantías constitucionales de cara a una consulta popular en donde se va a consultar precisamente si es que se crea una jurisdicción especial constitucional, que creo que tal vez debe otro programa para discutir eso, pero que también es un retroceso al diseño de la Constitución del 2008, en donde tratábamos de que todos los jueces y juezas aprendan derecho constitucional, entiendan la lógica de derechos y lo apliquen no solamente cuando resuelvan garantías, sino en todos los casos. Y todo eso que está funcionando, por cierto. Ustedes ven jueces penales citando sentencias de la Corte Constitucional, ven más derechos en los fallos de justicia ordinaria, eso se puede revertir. Y en todo eso la Corte Constitucional, por ejemplo, dejó pasar esa pregunta, y ahí es donde vemos que cada actor está jugando a lo suyo. Y lamentablemente yo quiero, en ese sentido, siguiendo un poco la línea de lo que decía José Antonio, no creo que estas élites tengan un proyecto político-económico. Yo creo que lo que tienen es una visión de oportunidad estratégica para hacer negocios. Y eso es lo que pasaba con Lazo. Vemos cómo hay un desmantelamiento de cierta institucionalidad que nos lleva a plantearnos crisis como la del Seguro Social, en donde está a punto de colapsar y seguramente van a haber voces que digan: la única forma de que sigamos teniendo pensiones va a ser que privaticemos el Seguro Social, o como están tratando de vender el Banco del Pacífico, que era un banco que es de todos en este momento, que es, ¿no es cierto? Y que estaba funcionando muy bien, y además que durante el gobierno de Rafael Correa muchas de las operaciones bancarias se pasaron a este banco. Entonces este banco estaba
captando mucho dinero que normalmente hubiese ido al resto de la banca privada. Este banco crece y de repente están tratando como durante el gobierno de Moreno y de Lazo, como de hacer que baje el nivel de operaciones y tratar de venderlo, posiblemente con testaferros, comprarlos de ellos mismos, ¿no? De alguna manera. Entonces, en este momento, las élites no están con más proyecto de país que no sea el de robarse el carro y venderlo por partes, ¿no? Y eso es altamente preocupante. Nos enfrentamos a una época en donde el tema de la minería, el tema de las empresas públicas, se ve como un tema, o sea, nos plantea una situación muy preocupante de cara además de que la minería ocurre en el país en su mayoría en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas. La CONAIE va a reaccionar a esta arremetida minera y en un contexto de un conflicto armado no internacional van a ser tachados como terroristas nuestros pueblos y nacionalidades indígenas por resistirse a algo que se está haciendo sin consultarles en sus territorios ancestrales. Y esto lo único que nos habla es que de aquí a futuro nos enfrentaremos a una mayor conflictividad social, y todo esto para alimentar capitales de extranjeros como son, por ejemplo, los de las empresas mineras. Gracias, David. Con esta intervención vamos acercándonos al cierre del programa que queremos cumplir, además de una ronda con todos nuestros invitados. Varios son los puntos con los que hemos coincidido. Quizá el más grande y lógico respecto a entender y asumir el estado de guerra decretado por Noboa, no como una reacción en clave política, sino como una acción estratégica, es decir, tomar iniciativa en cuanto a la agenda del país, en materia, lo decíamos, social, institucional también, además de económica, por esto último que han reconocido nuestros invitados. Entonces, sobre esto quisiéramos poner el acento con las intervenciones de cierre con nuestros invitados, con nuestra invitada, y es la guerra. Entonces, ¿para qué? Se ha dicho, no ha sido solamente para la construcción de al menos una percepción de recuperar el sartén por el mango del Estado en las cárceles, en las calles, sino hay un paso más adelante, hay otros intereses. David ha sido quizá más conservador al decir, no es que hay un proyecto, un organizador en cuanto a régimen de acumulación por parte del bloque de poder de Noboa. Dicho más bien, es una cuestión de intereses. ¿Dónde están estos intereses, Carla? Se ha hablado de ajuste IVA, se ha hablado de ampliación de la cuestión minera, se ha hablado también de un camino para la reelección. ¿Conjuga todo eso? ¿Le alcanza todo eso un año en el que las condiciones materiales apuntan a recrudecer hacia la baja, en las que, si bien con casi un 80% de aceptación, Noboa parecería que tiene todo encaminado, le va a alcanzar? ¿No se le hará largo el año hasta el 25? ¿Cómo puede terminar de estallar esto aún más? David nos ha dicho que sectores históricamente movilizados y organizados serán a los que se les ponga en la mira. ¿Cómo pensamos de este periodo, Carla? Bueno, muchas preguntas juntas, pero a ver, no creo que, creo que las condiciones que se están viviendo en este momento podrían un poco desafiar la idea de la reelección. El Ecuador necesita estabilidad, pero también necesita trabajo, necesita ingresos, necesita financiar la canasta básica, y estas necesidades no hemos visto cumplirse, ¿no? Acaba de salir hace pocos minutos, al menos en mi Twitter, información sobre una encuesta de perfiles de opinión que dice que la popularidad del presidente durante la primera semana de marzo ha bajado de manera significativa. Y claro, con la discusión del IVA, que se siente que nos están metiendo la mano al bolsillo, pues ya no nos hace tanta gracia el líder, ¿no? Y eso pues lo vamos a sentir y lo vamos a seguir sintiendo. Es decir, esto no es como puntual, sino que va a afectarnos de mediano y largo plazo, y eso puede afectar la votación que tenga el presidente. Y claro, en este contexto donde todo es inestabilidad, donde todo es cuesta arriba, lo que queda es pescar un poco a río revuelto. Entonces, no coincido en que no hay un proyecto político de largo plazo. Coincido en que se quiere desmantelar el
el auto y venderlo por partes. Creo que es así durante el periodo que se pueda hacer esto. Es decir, este es un periodo que es de aprovechamiento, no es un periodo de construcción de un proyecto político o de echar cimientos de un proyecto político. Lo lamentable de esto es que mientras las cosas suceden así, hay otros actores que tienen visiones de más largo plazo. Creo que los actores criminales piensan como en mantenerse en el negocio de largo plazo, ¿no? Seguir lucrando o del tráfico de cocaína o de la minería legal e ilegal también. Y también de otras formas que afectan, otras formas de delincuencia que afectan nuestra cotidianidad, como las vacunas, las extorsiones, que forman esta gobernanza que no nos permiten vivir en paz, que nos desangran económicamente, pero que permiten un rédito de largo plazo y un control de territorio de largo plazo para las organizaciones. Entonces, creo que ahí está. Creo que una cosa que lo he dicho yo, pero otra gente también lo repite y me parece que es acertado: el gobierno está más desorganizado que el crimen organizado. Creo que tenemos más certezas de cómo va a operar la criminalidad, de qué va a pasar con el liderazgo político en el país. Creo que es necesario plantearnos y tener reflexiones de largo plazo y de tipo de corte estratégico para ir tomando proponiendo medidas, proponiendo alternativas, evaluando lo que se está haciendo. Creo que es lo que podemos hacer desde los sectores académicos y desde la sociedad civil. Lo que pase con el gobierno, bueno, vamos a irlo definiendo este año. Todavía creo que hay muchas incertidumbres. Me quedo con esa sensación de que tenemos más incertidumbres que certezas y del lado político. Entonces, bueno, veamos cómo nos va. Y quizás retomando esto último, tenemos poquitos minutos. José Antonio, algo que no se ha mencionado siquiera cuando se habla de guerra es de democracia. Y cómo, digamos, estas dos palabras se conjugan, coexisten en un escenario en el que habíamos conversado, se acelera todo para unas elecciones en las que la mirada parece estar en 2025, en que, como dice Carla, quien parece estar más organizada es la economía o las fuerzas criminales. ¿Qué pasa en el campo popular progresista de izquierda en relación a este escenario? Parece que cuando hay guerra, los más arrinconados son quienes levantan la causa progresista. Un minuto para problematizar sobre aquello, José Antonio. Sí, en el Ecuador creo que se ha vivido, en comparación, por ejemplo, con el caso de Colombia, una desdemocratización, porque creo que la historia republicana del Ecuador es supremamente interesante en las relaciones que ha habido entre la izquierda y el ejercicio de poder y de gobierno. En el último ciclo de progresismo, por el contrario, lo que uno vio fue que la reacción es fascista. E incluso se ha arrinconado a cualquier proyecto medianamente recuperador, digamos, de regulación del Estado. Por otro lado, el bloque de izquierda es un bloque tremendamente heterogéneo, tremendamente heterogenizado. Yo incluso veo que hay en muchos casos más odio al interior que lo que serían posibilidades de alianza más odio entre gente de la izquierda que incluso el odio que se supone se podría tener con respecto a los grandes adversarios que representan el espectro neoliberal. Aquí también creo que hay un tema que fue tocado por el progresismo, que era la tradición esta de la izquierda de haber creado una serie de intereses corporativos que también fueron tocados, digamos, en el intento regulador del Estado, porque la izquierda también sufrió un efecto del neoliberalismo. Y me parece realmente que en este momento estamos con un espectro tan tirado hacia la derecha que hay que pensar realmente cuáles serían las formas de poder volver a convocar lo que serían bloques unitarios de solidaridades, un poco digamos, de varias posibilidades de un bloque popular. Eso creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, pero realmente también es un poco trágico lo que ha pasado en los últimos años al ver, digamos, la fragmentación tan fuerte que hay dentro de tendencias que se supone que están dentro del espectro de la izquierda, pero que realmente son incapaces de establecer diálogos conjuntos. Y eso ha sido perfectamente aprovechado por el enemigo, digámoslo así. Gracias, José Antonio. David, ¿se puede pensar en una reinstitucionalización en este contexto? Porque Estado Popular parece aún bastante lejano. Un minuto, por favor. Yo soy muy pesimista de lo que va a pasar. Me parece que es, viendo desde la ciencia política,
perder una elección cuando hay guerra es muy difícil. O sea, realmente son oportunidades, guerras, pandemias, terremotos, son oportunidades para que los gobiernos hagan cualquier cosa y ese cualquier cosa sea fácilmente aprovechable. Entonces, lo que se nos viene en este año electoral, que va a ser el 2024, es de eso. O sea, vamos a estar en una permanente campaña y además, desde que volvimos a la democracia, hemos visto cómo toda consulta popular no es realmente una búsqueda auténtica de acercarse al pueblo a preguntarle algo relevante. Todas las consultas populares desde que hemos vuelto a la democracia han sido intentos de quien está en el poder, sobre todo, de mantenerse en campaña electoral. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, es la posibilidad de subirse a la tarima, de mediatizar, de hacer sketch con todo lo que está pasando y tratar de aprovechar. Entonces, realmente para cualquier adversario de la izquierda o de la derecha que quiera ganarle a Noboa en las próximas elecciones, la va a tener muy complicado. Yo creo que eso es pesimista, pero al menos es realista. Por otro lado, a mí solamente quiero terminar con esto. Realmente, cuando nosotros hablamos de izquierda y derecha en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, yo creo que la única respuesta real al neoliberalismo que tuvimos en Ecuador, o efectiva al neoliberalismo, fueron los movimientos sociales. Esos movimientos sociales que se enfrentaron al ALCA, que se enfrentaron al TLC, que fueron organizaciones sociales que de una u otra manera hacían política, pero no política partidista. Yo creo que la política partidista hoy por hoy, de izquierda y de derecha en Ecuador, no se va a enfrentar a Noboa, sobre todo no se va a enfrentar a estos discursos de securitización, porque no quieren ser los malos de la película, no quieren ser los que digan, están usando esto de la inseguridad para engañarnos, ¿no? Para engañar al pueblo. Es por eso que no hemos visto ni de izquierda ni de derecha una reacción frontal en contra de las medidas de Noboa, ni de la guerra, ni de sacar a los militares de la calle, ni de todas las acciones que se están haciendo, y hay una respuesta muy tibia. Yo creo que la única esperanza que tiene nuestro país ante todos los retos que se enfrenta es la movilización social desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, y creo que ahí la CONAIE va a volver a ser ese referente para aglutinar a las personas que fuera del espectro de los partidos políticos que tienen sus propios intereses, va a poder realmente ser una respuesta popular, no partidista, no electoral, pero sí que haga contrapeso a lo que se nos viene en los próximos meses, que puede ser perfectamente la venta por parte del Estado. Gracias David. Esto último que situabas me parece importante, pero también sabiendo que movilización en este contexto es poner a la población como objetivo de guerra, por un lado, lo cual es complejo, pero también reconociendo además que esta movilización, creo yo, es importante que siempre se vincule a esta disputa directa por el Estado, ¿no? Al retomar el poder político desde lo popular. En todo caso, les agradezco por esta hora de conversación muy fructífera con ustedes, David, José Antonio, Carla, por haberse dado cita esta tarde. Se han situado varios elementos sobre la mesa para conversar sobre la guerra de Noboa. De alguna manera queda la idea de un país a destajos, en el que por un lado no hay institucionalidad, tenemos actores como la Corte que están jugando a hacer política, múltiples distractores. Además, me parece fundamental también retomar esa idea, incluso pensando en la próxima consulta popular, y luego esta imagen aún más amplia, ¿no? Sobre los intereses geopolíticos que se ciernen sobre el país, este intento de reprimarización, decían, y cómo podemos hacer frente a ello, que es para eso, para lo que nos damos cita semana a semana aquí en Frente Radiosa. Entonces, sin más, les agradezco y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.